la OTAN? Bueno, mucho se habla de ella, se la menciona como un organismo de defensa. Parecería algo bueno, pero es un organismo más de todos los que estamos acostumbrados. Estos organismos tendientes al gobierno único mundial, y vamos a ver qué es lo que le concierne a la OTAN. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, es un organismo internacional creado esencialmente para defender a las naciones occidentales contra la amenaza que representaba la ex Unión Soviética. Siempre lo mismo, siempre utilizando el mismo esquema, la misma excusa. Porque estamos en 2021, la Unión Soviética ya no existe. Y ahí tenemos a la OTAN. Bueno, la OTAN nació el 4 de abril de 1949 en Washington, para definir cómo colaborar entre diferentes países y cómo intervenir en defensa de uno de los participantes en caso de ataques externos. Al principio el pacto era solo entre 10 países europeos, entre los que estaban Bélgica, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Holanda y Portugal, y 2 países americanos, Canadá y Estados Unidos. Después se sumaron otros países, y hasta hace poco eran 19 en total, y hoy, gracias a la entrada de Rusia, paradójicamente, se convirtieron en 20. Bueno, este organismo obviamente nació después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente porque Estados Unidos temía los ataques del gran enemigo que seguía siendo Rusia. Gracioso, ¿no? Bueno, hoy en día las relaciones entre Estados Unidos y Rusia mejoraron bastante y entonces el papel de la OTAN es en general defender la seguridad y la libertad de todos los países que la integran. En concreto, bueno, los países miembros de esta coalición hoy en día son Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, España, Turquía, Hungría, Reino Unido, Estados Unidos y Rusia. Los representantes se reúnen en Bruselas, en Bélgica, y cada país envía a su representante y los jefes de Estado de cada país se reúnen en ocasiones especiales. El portavoz de la OTAN, es decir, la persona que comunica las decisiones tomadas por la OTAN, en nombre de todos, es el secretario general, elegido por todos los países. Recientemente, como dijimos, Rusia también se convirtió en miembro de pleno derecho de la Alianza Atlántica, lo que es un evento histórico, digamos. Y la OTAN pasó así de la fórmula que se venía consolidando tras la caída del muro de Berlín y el régimen soviético, que era 19 más 1, es decir, 19 miembros más Rusia, a la que se le podía pedir opinión, que no era vinculante, sobre los temas tratados por esta alianza, ¿no? Y ahora pasan a ser 20 miembros efectivos, es decir, Rusia es vinculante. Y cada uno de estos miembros tiene derecho de veto y la posibilidad de reconsiderar por separado los argumentos rechazados por la Junta. Los objetivos declarados por el Consejo de la OTAN son la paz y el desarme. Los términos del tratado prevén la defensa en temas candentes como la lucha contra los grupos de terror y el crimen organizado, la participación en operaciones de paz, como misiones de búsqueda y rescate y planificación de operaciones destinadas a hacer frente a situaciones de emergencia, y el control de la no proliferación de armas de destrucción masiva. Bueno, hemos visto lo que hizo la OTAN, sobre todo con la Operación Gladio, y es exactamente todo lo contrario
de lo que ellos dicen que se comprometieron a hacer. Porque, si recordamos, la Operación Gladio se dedicó a subvencionar grupos de terror, a que proliferen actos de terror, a que las armas vayan y vengan, a crear confusión y caos, destrucción, y a planificar operaciones que no estaban dedicadas a la paz, sino que estaban dedicadas al enfrentamiento. No lucharon contra los grupos de terror, los crearon. Organizaron los crímenes. Es exactamente al revés de lo que ellos dicen, pero sabemos que eso es algo común en estos grupos. La inversión de las cosas es la característica principal de la camarilla. Es tomar algo positivo y transformarlo en su negativo. Y es exactamente el accionar de la OTAN. Una OTAN que nació para defenderse de la Unión Soviética y que hoy en día, que la Unión Soviética ya no existe, ahí sigue. Podrán decir, bueno, cambiaron sus objetivos, sigue existiendo y ahora se dedica a defender de cualquier cosa a sus miembros, no solamente de un país como era antes. Bueno, no tiene una razón de ser, salvo, claro, que tomemos como algo real lo que ellos dicen, que es esto de la defensa, de la lucha contra el crimen y todo eso. Esa es la tapadera, pero ellos hacen exactamente lo que dicen combatir. Cosa absolutamente normal viniendo de estos grupos como la ONU, la OMS, todos estos. Son todos iguales y están todos creados de la misma manera, en la misma época. Todo esto viene cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Y no es casual, tampoco es una consecuencia fortuita, sino que varias de las causas de la guerra fueron después instaurar todo este tipo de cosas, desde el Estado de Israel hasta todo este tipo de organismos que tienden al gobierno único mundial. Fue una gran puesta en escena con lamentables muertes de civiles y militares, como toda guerra, porque a ellos no les importa nada con tal de cumplir sus objetivos. Destruyeron a medio mundo, por no decir a casi todo el mundo, en todo sentido, para lograr sus objetivos, para instaurar estos organismos de control, para crear países, para cambiar fronteras, para reorganizar el planeta. Ese fue un gran reseteo también, con un altísimo precio previo que fue la guerra. Una guerra, como todas, creada, inventada, donde los dos bandos estaban manejados por los mismos y simplemente nos lo presentaron así porque así tenía que ser y justificarse un enfrentamiento, en donde ganaron dinero con la venta, con la creación de armamento, donde experimentaron como quisieron con seres humanos, con prisioneros de guerra, donde crecieron las químicas y farmacéuticas, el gran avance de la ciencia del que tanto hablan, sí, de una ciencia que nos enferma, pero explotaron todo lo que pudieron durante el periodo de la guerra
para lucrar, para su propio beneficio, para enfrentar a la gente que hasta el día de hoy sigue enfrentada por dos bandos que son lo mismo, para después poder rediseñar, dividir, sobre todo Europa, con sus nuevas fronteras, con dos partes, que dieron paso a la siguiente guerra, que fue la Guerra Fría. Y a la gran excusa de que todo lo que se hacía de un lado era para protegerse de los que estaban del otro. Y esa excusa duró décadas. Y cada vez que vemos que cada cosa que hicieron, siempre encubiertos, siempre clandestinos, era por el bien de Occidente en su lucha contra el comunismo. Un comunismo que instauraron ellos mismos en un lugar que era su rival natural. Y lo que no querían y lo que no quieren es una Rusia con poder. Y les cuesta porque siempre se les retoban. Pero ahí tenemos entonces que después, cuando termina esto y se hacen todos los tratados y surgen esta cantidad de organismos como hongos, cada uno por cada área de la vida, la defensa, la salud, los niños, y así cantidades, todos con el mismo programa. Y trabajaron como hormigas hasta el día de hoy en que todo explotó. Y en donde podemos ver, porque ya se les están cayendo las caretas. Y ahí tenemos a una OTAN que es ya ni el nombre puede sostener, porque es una alianza del Atlántico. Y hay países que de Atlántico no tienen nada. Y está Rusia adentro. Entonces, que nos dejen de tomar el pelo. La verdad, es ridículo hasta analizarlo. Lo que pasa es que hasta que uno no se sienta a analizarlo, pasa, porque uno no está pendiente de estas cosas, porque no hay una injerencia directa en nuestra vida por parte de la OTAN. Entonces uno no está pensando en eso, ni siquiera cuando lee una noticia, pero cuando se sienta 2 segundos a analizarlo, diciendo, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo nació? ¿Qué sentido tiene hoy en día? Bueno, ahí empiezan a surgir las preguntas y ahí nos empezamos a dar cuenta de que nos están tomando el pelo. Y así estamos. ¿Se acuerdan de la Operación Gladio, no? Ahí estaba la OTAN, tenía hasta un logo. Bueno, uno de estos organismos más que solamente están ahí para manipular y que realmente nos toman el pelo porque nació para poner un freno a la Unión Soviética, que sabemos que es por Unión Soviética, no tanto por comunista, pero que ahora incluye a Rusia. Vaya a saber por qué motivos extraños que a ellos les convienen, si bien la tienen embargada y demás. Y en donde ya el tema del Atlántico poco tiene que ver.